Buenas tardes, mi nombre es Walter Palomino Ramírez, soy abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y he seguido cursos de especialización en cumplimiento normativo, Criminal Compliance, y también soy integrante del Instituto de Ciencia Procesal Penal, INCIP. El día de hoy me gustaría comentar con ustedes ciertas características o particularidades del Decreto Legislativo 1352 que ha modificado un conjunto de disposiciones de la norma 3424, que es la ley que sanciona administrativamente a la persona jurídica. Para esto, me gustaría dividir la exposición en tres partes. La primera parte trataría, en tono crítico, cuestionar si es que realmente nos encontramos ante sanciones administrativas o si es que, de una perspectiva material, podamos interpretar que estas sanciones son propiamente penales. La segunda parte de esta exposición busca comentar una de las principales particularidades de este decreto legislativo, que ha sido la adición o ampliación del catálogo de ilícitos que pueden conducir a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. La tercera parte de esta exposición informará sobre cómo ahora la Superintendencia del Mercado de Valores debe emitir un informe técnico con carácter de pericia institucional para que solo así el Ministerio Público pueda formalizar una investigación preparatoria en contra de una persona jurídica. Esta es, pues, una nueva exigencia que no se encontraba en el texto de la Ley 3424. Respecto a la primera parte, es decir, sobre el cuestionamiento del carácter administrativo de estas sanciones. Al respecto podríamos señalar lo siguiente: si se toma en cuenta el fundamento, que es la defectuosa organización de la empresa, y la regulación, que da cuenta de una sanción autónoma y no subordinada a la de una persona natural, como sí sucede en las consecuencias accesorias, podemos tener, pues, ciertos indicios de que estamos ante un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero esto no es todo, a esto habría que agregar lo demás. Nos encontramos ante un proceso que debe seguirse de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal del 2004, de una investigación que estará a cargo del Ministerio Público y de una sanción que deberá ser emitida por un juez penal. Tenemos entonces que el fundamento y la regulación son, pues, características o responden a características propias del sistema penal. Pero además de ello, debe demostrarse dos cosas principales. Uno, el injusto propio de la empresa, y dos, su culpabilidad empresarial. ¿Qué es esto? Que tanto la investigación como el proceso deberá tener como objeto demostrar que la persona jurídica tuvo un defecto de organización, que es injusto precisamente, y que esto comunicó o expresó su cultura de incumplimiento con la legalidad. Esto es la culpabilidad empresarial. Con todo este conjunto de características, un sector de la doctrina no duda en señalar que nos encontraríamos, de una perspectiva material, ante la responsabilidad penal de la persona jurídica y no simplemente ante una responsabilidad administrativa. Se denunciaría entonces un fraude de etiquetas. ¿Qué es esto? Que se busca llamar a sanciones administrativas a lo que en verdad son sanciones penales, quizá con el único objetivo de no querer, pues, estigmatizar a una empresa que puede ser sancionada con alguna de las consecuencias que prevé la Ley 3424. Sería mejor señalar que una empresa ha sido sancionada administrativamente que ha sido sancionada penalmente. La segunda parte de esta exposición trata sobre una de las principales adiciones que ha efectuado el Decreto Legislativo 1352 a la norma que regula la responsabilidad, entre comillas, administrativa de la persona jurídica. El Decreto Legislativo 1352
amplía el catálogo de delitos que pueden conducir a la responsabilidad autónoma de la empresa. Ahora, no solamente podrá ser sancionada por la comisión del delito de cohecho activo transnacional, sino también por la comisión del delito de cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado de activos y el delito de financiamiento al terrorismo. Esta ampliación responde ciertamente a las exigencias o recomendaciones recientemente desarrolladas por el informe presidencial de integridad. Este informe, que establece una serie de acuerdos entre el Estado y el sector privado, tiene como objetivo proponer políticas de transparencia como medidas para prevenir los actos de corrupción. Este informe señala, entre unas unidades específicas, la implementación progresiva de programas de prevención para prevenir actos de corrupción. Y, de otro lado, también indica la necesidad de ampliar el catálogo de delitos. Cabe señalar que cuando este informe se emitió, la responsabilidad de la persona jurídica solamente estaba limitada al delito de cohecho activo transnacional. En ese escenario, el informe sugería o proponía que se amplíe a los delitos de tráfico de influencias y a los delitos de corrupción. Todo ello responde, pues, a una tendencia que existe en derecho comparado. Por ejemplo, en el Código Penal de España, el conjunto de delitos que pueden conducir a la responsabilidad de la empresa es sumamente amplio, y también se prevé, por supuesto, al delito de lavado de activos y a los delitos de corrupción, así como el tráfico de influencias. El Código Penal chileno, o la norma del sistema chileno, en donde se responsabiliza penalmente a la empresa, también prevé los delitos de corrupción a la vez que el delito de lavado de activos. Es decir, la actual ampliación llevada a cabo por el Decreto Legislativo 1352 sintonizaría tanto con las propuestas que a nivel interno se están gestando en nuestro país, como con las que se pueden observar en el plano comparado. La tercera parte de esta exposición, más que ofrecer respuestas, busca plantear ciertas dudas con relación a una nueva exigencia impuesta a través del Decreto Legislativo 1352. Esta consiste en que ahora, para que la Fiscalía pueda formalizar investigación preparatoria contra una empresa, deberá contar previamente con un informe técnico emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores, informe que tendrá la calidad de pericia institucional. La duda que plantea esto, o los cuestionamientos que esto nos genera, es si la Superintendencia del Mercado de Valores es el ente más adecuado o idóneo para emitir este informe, toda vez que dentro del conjunto de empresas que se encuentra bajo el amparo o el alcance de la norma 3424, también se encuentran los organismos no gubernamentales. De otro lado, debemos prestar atención a que la necesidad de un informe previo que conduzca o que permita a la Fiscalía formalizar investigación preparatoria es, hasta cierto punto, una limitación de sus facultades, en el sentido de que se le quitaría cierta autonomía sobre la valoración que puede hacer a partir de un caso en concreto, si es que presenta los indicios suficientes para poder formalizar la investigación preparatoria. Esto se refuerza además con la mención en el propio decreto legislativo de que si la Superintendencia del Mercado de Valores evalúa que el programa de cumplimiento que es sujeto de revisión es adecuado, el fiscal deberá, y la ley lo señala en estricto de ese modo, el fiscal deberá archivar la investigación preparatoria. Ciertamente, este extremo de la disposición es cuestionable, por lo que distintos especialistas plantean que sea revisado y que se busque a otro órgano o una institución para que pueda emitir estos informes que además no deberían tener carácter vinculante, sino ser un documento que permita a la Fiscalía valorar de mejor manera, pero no obligarlo o no condicionarlo a poder realizar o no la formalización de la investigación preparatoria.